En específico, recordemos que las moléculas orgánicas van a estar compuestas por átomos de carbono unidos a otros átomos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Las 4 clases de moléculas orgánicas del cuerpo humano son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas constituyen la mayor parte de la masa seca de una célula. No solo son los componentes básicos de la célula, sino que también van a ejecutar la mayoría de las funciones celulares. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que cumplen muchas funciones importantes en el cuerpo. Son vitales para la mayoría de los trabajos que realizan las células y son necesarias para mantener la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. En esas imágenes observamos, por ejemplo, la bicapa lipídica. Si recuerdan esa clase, aprendimos que hay proteínas que están embebidas en esta bicapa lipídica, que también las proteínas son componentes principales de estas bicapas y que pueden funcionar como canales donde van a pasar iones a través de estos canales, o también funcionan como receptores, es decir, hay receptores proteicos que se van a encontrar en esta bicapa lipídica y en este receptor se necesita, por supuesto, un ligando y se va a iniciar un proceso de señalización intracelular para esta señal pasar río abajo y, por supuesto, tener una respuesta efectora en la célula, es decir, se va a activar algún proceso como por ejemplo proliferación, apoptosis o muerte celular, entre otros. De ahí la importancia de las proteínas, o si recordamos la parte de o la clase de citoesqueleto, existen proteínas de andamiaje que dan forma, estructura y forman estas redes dentro de la célula llamado citoesqueleto, en donde participan proteínas tan importantes como la actina, también los filamentos intermedios o la tubulina, entre otras. A diario, en nuestras células y en nuestro organismo se están produciendo miles de proteínas. En el genoma humano hay aproximadamente 20.000 genes que codifican para la producción de proteínas. En esta imagen podemos observar los componentes de una proteína. Tenemos el extremo amino terminal, el extremo carboxilo terminal, tenemos el esqueleto de polipéptidos, tenemos las uniones de estos péptidos y tenemos las cadenas laterales, donde se encuentran los 20 diferentes tipos de aminoácidos en las proteínas, que van a estar o que están codificados directamente en el ADN de un organismo. Cada uno de estos aminoácidos va a tener distintas propiedades químicas. Cada molécula de proteína consta de una larga cadena no ramificada de estos aminoácidos, cada uno unido a su vecino a través de un enlace peptídico covalente. En esta imagen observamos diferentes aminoácidos como la tirosina, la histidina, el ácido aspartico. Y estos, como comenté, están unidos a través de un enlace peptídico. Las estructuras peptídicas y proteicas se representan con el aminoácido cuyo grupo amino está libre, que es el extremo amino terminal o N-terminal a la izquierda, y el aminoácido con un grupo carboxilo libre, que es el extremo carboxilo terminal o C-terminal a la derecha. En esta imagen observamos la fórmula general de un aminoácido, donde R comúnmente es uno de los 20 diferentes cadenas laterales, es decir, los 20 diferentes aminoácidos, cualquiera de ellos. En este caso, a un pH 7, ambos grupos carboxilo y amino son ionizados. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de un tripéptido. Es una cadena, dependiendo las cadenas de polipéptidos, si son de 2 unidades de aminoácidos se va a llamar dipéptido. En este caso tenemos 3 aminoácidos, por lo tanto es un tripéptido. En este caso es serina, alanina y cisteína. Tenemos el extremo N-terminal y el extremo carboxilo terminal. Existen diferentes niveles de organización de las proteínas. Comenzamos con la estructura proteica primaria, que es la secuencia simple de una cadena de aminoácidos. Aquí tenemos los aminoácidos y tenemos
la cadena de estos aminoácidos, que recuerden, dependiendo del número, puede ser un dipéptido, tripéptido, etcétera. Tenemos como segundo nivel de organización de las proteínas la estructura proteica secundaria, que se produce cuando la secuencia de aminoácidos se va plegando, como observamos aquí, y adopta una forma tridimensional. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja plisada o tenemos una hélice alfa. La siguiente o el siguiente nivel de organización de las proteínas es la estructura proteica terciaria, que se produce cuando una proteína madura se pliega sobre sí mismo. Aquí tenemos una hoja plisada, una hélice alfa, y vemos justo cómo se van plegando sobre sí mismas y se forma esta estructura proteica terciaria. Y por último, la estructura proteica cuaternaria, que es una proteína que consta de más de una cadena polipeptídica. En la siguiente tabla podemos observar algo muy conocido, que es el código genético universal. Prácticamente todas las especies, desde las bacterias hasta nosotros mismos, usamos este código para la síntesis de proteínas, es decir, a partir de esta combinación de bases nitrogenadas, vamos a obtener diferentes tipos de aminoácidos que a su vez va a servir para la síntesis de proteínas. Estos son tripletes, si se dan cuenta, todos son conjuntos de tripletes y cada uno puede sintetizar o puede indicar qué aminoácido es el que se va a sintetizar. En este caso, un triplete que sea UCU sería una serina, pero también UCG, UCA o podría ser UCC. Esa es la combinación. El código genético se puede encontrar en cualquier tipo de información científica, libros de biología molecular, etcétera, porque finalmente es un código que es universal y que ya se ha estudiado desde hace mucho tiempo por los científicos y que se determinó justo qué juegos de tripletes codifican para cierto aminoácido. Incluso hay unos aminoácidos que se pueden repetir. Por ejemplo, aquí tenemos leu de leucina, tenemos esta combinación de UUA, pero también CUA puede dar como producto un aminoácido, en este caso llamado leucina. Aquí en esta tabla también encontramos los 20 aminoácidos que se encuentran comúnmente en las proteínas. Cada aminoácido tiene una abreviatura de 3 letras y otra de una letra, y hay la misma cantidad de cadenas laterales polares y no polares. Aquí observamos los aminoácidos polares. Recordemos en las clases de membrana o bicapa lipídica que la propiedad polar justo es cuando, por ejemplo, las cabezas de los fosfolípidos se encuentran hacia la parte extracelular, por lo tanto son hidrofílicas o solubles en agua. Esos son, en este caso, en esta tabla, los aminoácidos polares. Para el caso de los aminoácidos no polares, también tenemos diferentes aminoácidos como alanina, valina, prolina, metionina, cisteína, triptofano, entre otros. Estas son de naturaleza no polar, que quiere decir que no se disuelven en agua y que son hidrofóbicos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo a partir de la doble cadena de ADN y de la combinación de las tres bases, va a haber una codificación para un aminoácido que en conjunto va a formar una proteína. En esta imagen lo podemos observar de manera muy sencilla para recordar cómo se da este proceso hasta llegar a un aminoácido, es decir, tiene que pasar primero la replicación o síntesis de ADN, también la parte de transcripción de DNA a RNA mensajero y de RNA mensajero a proteína, que es el proceso de traducción. Y justo en este proceso de traducción es donde vamos a encontrar estas combinaciones de ácidos nucleicos de tripletes para formar en específico un aminoácido. Y este aminoácido va a servir, por supuesto, para que se organicen diferentes tipos de proteínas en estructuras como
primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y estas proteínas a su vez realizan funciones muy específicas dentro del organismo. No es necesario que se aprendan todos estos tripletes o abreviaciones, simplemente, o lo más importante es saber que estos 20 aminoácidos pueden ser divididos en polares, no polares, que existen 20 aminoácidos, acerca también del código genético universal. Y esta imagen es muy importante, ¿no? Entender cómo estos tripletes van a tener, digamos, un significado específico, y eso lo pueden consultar siempre en su código genético universal. Cada 3 tripletes y la combinación qué aminoácidos nos está produciendo, y a su vez que estos aminoácidos van a servir como base para la formación de proteínas, en este caso de tipo primario, terciario, cuaternario, etcétera. Existen 3 tipos de enlaces no covalentes que van a ayudar a las proteínas a plegarse. Este plegamiento de una cadena proteica está determinado por muchos conjuntos diferentes de enlaces débiles no covalentes que se forman entre una parte de la cadena y otra. Es decir, este conjunto es el que da la fuerza para mantener el plegamiento. Por sí solo, un enlace no covalente no sería suficiente, sino se necesitan muchos conjuntos de diferentes enlaces débiles no covalentes para formar estas cadenas. Esto involucra átomos en la estructura principal de polipéptido, así como átomos en las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Cómo una proteína se puede plegar en una conformación compacta? Las cadenas laterales de aminoácidos polares tienden a estar en el exterior de la proteína, donde pueden interactuar con el agua. Recordemos, naturaleza polar es hidrofílica y además es soluble en agua. Y las cadenas laterales de los aminoácidos no polares están enterradas en el interior, es decir, son hidrofóbicas, formando así un núcleo hidrófobo de átomos muy compacto que están ocultos al agua. Aquí podemos observar la estructura de las proteínas. Tenemos las cadenas laterales no polares, tenemos el esqueleto de polipéptidos y las cadenas laterales también polares. Tenemos aquí también en un ambiente acuoso la conformación o cómo se da este ensamblaje. Y también observamos las cadenas laterales polares fuera de la molécula, recordemos, porque son solubles en agua y por lo tanto son hidrofílicas, y el core o región hidrofóbica que contiene cadenas laterales, es decir, diferentes aminoácidos que sean no polares. Y aquí observamos nuevamente los 3 tipos de enlaces no covalentes que ayudan a estas proteínas a irse plegando. Uno de ellos son las fuerzas de atracción o atracción electrostática. Tenemos las fuerzas de Van der Waals o la atracción de Van der Waals, y tenemos la unión con hidrógeno. Hablando de plegamiento de proteínas, una hélice alfa se genera cuando una sola cadena polipeptídica se retuerce sobre sí misma para formar un cilindro rígido. Aquí observamos las moléculas de carbono y nitrógeno, y la longitud es de 0.54 nanómetros entre esta área hasta la siguiente prácticamente vuelta, ¿no?, que da esta hélice alfa. Se va a formar un enlace de hidrógeno entre cada cuarto enlace peptídico que une el carbono oxígeno de un enlace peptídico con el NH de otro. Esto da lugar a una hélice alfa o una hélice regular con un giro completo cada 3.6 aminoácidos. En esta diapositiva vamos a observar la conformación regular de la estructura principal del polipéptido en la hélice alfa y la lámina beta. En este ejemplo, las cadenas polipeptídicas adyacentes corren en direcciones opuestas, son antiparalelas. Los enlaces de hidrógeno entre los enlaces peptídicos en diferentes cadenas mantienen unidas las cadenas polipeptídicas individuales en una lámina beta, y las cadenas laterales de aminoácidos en cada cadena se proyectan alternativamente
por encima y por debajo del plano de la lámina. Por convención, cuando se utilizan flechas para representar una lámina beta, las puntas de flecha apuntan hacia el extremo carboxilo terminal. Aquí observamos una lámina beta, tenemos los átomos de carbono e hidrógeno, los puentes de hidrógeno, tenemos las cadenas laterales que van a ser diferentes aminoácidos y tenemos el oxígeno. Se consideran 4 niveles de organización que contribuyen a la estructura de las proteínas. El primer nivel es la secuencia de aminoácidos de la proteína, que ya aprendimos que es la estructura primaria. Esta secuencia es única para cada proteína, tal como lo determina el gen que codifica para esta proteína. En el caso de los tramos de la cadena polipeptídica que forman hélices alfa o hélices beta, que observamos las flechas en sentido contrario para el caso de láminas beta, van a constituir la estructura secundaria de las proteínas, es decir, hélices alfa y láminas beta. Para la organización tridimensional completa de una cadena polipeptídica, incluidas sus hélices alfa, láminas beta y los muchos giros y vueltas que se forman entre sus extremos N-terminal y carboxilo terminal. A toda esta organización tridimensional se le denomina estructura terciaria de la proteína. Y si una molécula de proteína está formada como un complejo de más de una cadena polipeptídica, su conformación completa se designa como una estructura cuaternaria. Las proteínas tienen una amplia variedad de formas y la mayoría tiene entre 50 y 2000 aminoácidos de longitud. Las proteínas grandes suelen estar formadas por un conjunto de dominios proteicos más pequeños que están unidos entre sí. En esta imagen observamos dominios proteicos, que son las unidades modulares a partir de las cuales se construyen las proteínas más grandes. Tenemos, por ejemplo, el dominio CH2, que está presente en muchas proteínas diferentes en células eucariotas, donde responde a señales celulares para hacer que las moléculas de proteínas seleccionadas se unan entre sí, alterando así el comportamiento celular. Esta proteína en particular es CRC, tenemos también el dominio CH3 y participa también la molécula de ATP. Las moléculas de proteínas a menudo sirven como subunidades para el ensamblaje de estructuras grandes. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula de actina, tenemos el extremo negativo, el positivo, tenemos una longitud de aproximadamente hasta este punto 300 nanómetros. Este filamento de actina, por ejemplo, es una estructura helicoidal larga, producida a partir de muchas moléculas de proteína de actina, se formó este filamento de actina. Y también la disposición helicoidal de las moléculas de actina en un filamento de actina. Aquí observamos la subunidad, en este caso actina. Tenemos las diferencias en esta disposición helicoidal o también hexagonal. Recordemos que estas proteínas como actina, filamentos intermedios, tubulina, son proteínas de andamiaje en el citoesqueleto que permite que las células, sobre todo los organelos, se encuentren en el lugar correcto y no haya una inestabilidad dentro de la célula. Entonces, aquí de ahí la importancia de recordar sobre estas moléculas de actina que juntas pueden llegar a formar estos filamentos o en forma de, a partir de subunidades, formas como hojas empaquetadas o simplemente una disposición helicoidal. ¿Cómo se puede unir o se puede dar esta unión selectiva de una proteína a otra molécula? Aquí observamos en verde una proteína, la proteína tiene un sitio de unión y tenemos el ligando. Recordemos, y es importante, vías de señalización intracelular, donde hay un receptor, hay un ligando y de ahí la importancia porque solamente dándose esa señalización o esa interacción entre ligando y proteína puede la vía de señalización continuar río abajo y tener respuestas efectoras en diferentes proteínas.
Se necesitan muchos enlaces débiles para permitir que una proteína se una firmemente a una segunda molécula o ligando. Un ligando debe encajar con precisión en el sitio de unión de una proteína como una mano en un guante, de modo que se va a formar una gran cantidad de enlaces no covalentes entre la proteína y el ligando a fin de que permanezca esta unión entre el ligando y el receptor. Y aquí tenemos los enlaces no covalentes y de manera tridimensional también. Y casi para finalizar estas diapositivas, me gustaría comentar sobre esta región de una proteína que se asocia con un ligando, que es conocida como sitio de unión del ligando, que es una zona o un área muy importante que debemos entender que para que sea esta interacción se requiere sí o sí un ligando. Aquí tenemos, por ejemplo, en A, una proteína o tenemos las cadenas laterales de aminoácidos y en B, o conforme se va plegando toda esta proteína, se expone un sitio de unión que es el que vamos a observar en esta imagen a la derecha. Es como si diéramos un zoom de esta parte. ¿Qué observamos? Que hay una cavidad en la superficie de la proteína formada por una disposición particular de aminoácidos. Estos aminoácidos pueden pertenecer a diferentes porciones de la cadena polipeptídica que se unen cuando la proteína se pliega. Entonces, esta región de la proteína se asocia siempre con un ligando, es muy importante y es un sitio de unión del ligando. Generalmente consiste en esta cavidad formada por una disposición particular de aminoácidos. Estos aminoácidos pueden también pertenecer a diferentes porciones de la cadena polipeptídica que se unen cuando la proteína se pliega. En conclusión, en esta diapositiva, lo más importante es recordar el sitio de unión del ligando, que es una cavidad que está siempre en la superficie de la proteína y pues bueno, que esto está formado por una disposición particular de aminoácidos que van a favorecer esta disposición de aminoácidos también, por supuesto, a la unión del ligando. Y dentro de la célula existe un mapa de ruta, por así llamarlo, que simplifica el tráfico de proteínas dentro de una célula eucariota. Hay cuatro formas fundamentales diferentes por las que una proteína se va a mover a partir de un compartimento A un compartimento B. Esto puede ser por translocación, en el caso de las flechas azules, por ejemplo, del citosol al retículo endoplasmático, del citosol a la mitocondria, del citosol a los plástidos y del citosol a los peroxisomas. En el caso rojo tenemos un tipo de transporte que es de puerta de transporte, que solamente puede ser de núcleo a citosol o de citosol a núcleo. Y también tenemos el transporte vesicular en color verde, que son señales de clasificación que se requieren para que las proteínas vayan fluyendo, transportándose dentro de la célula. Imagínense que acumuláramos todas esas proteínas, no sería viable para una célula. Se necesitan esas proteínas, se van produciendo y se van llevando a los lugares correctos dentro de la célula para que se lleven a cabo las funciones fisiológicas normales. El movimiento de una proteína dado a través de este sistema y por lo tanto determinan su ubicación final en la célula. Están contenidas en las secuencias de aminoácidos de cada proteína y esta puede contener una o más señales de clasificación que dirigen su entrega a diferentes partes de la célula. Entonces, básicamente en esa diapositiva aprendimos que hay un mapa de ruta simplificado para el tráfico de proteínas, que es las proteínas sí o sí se están transportando dentro de la célula de diferentes lugares y que hay cuatro formas básicamente para entender este tipo de mapa de ruta simplificado. Tenemos, por ejemplo, una puerta de transporte en color rojo, por translocación en azul, transporte vesicular verde y hundimiento en gris. Por último, para finalizar, y por último, el proceso mediante el cual las proteínas recién sintetizadas son llevadas
hacia sus destinos celulares es conocido como clasificación de proteínas o protein sorting. En la diapositiva anterior vimos el mapa de ruta de las proteínas y este es exactamente lo mismo, un poquito más simplificado. Y esta clasificación de proteínas ocurre a través de dos diferentes procesos. Uno va a ser basado en la localización dependiente de péptidos de señal, es decir, van a ser como banderitas que se colocan en los péptidos para indicar hacia dónde se dirigen. Y el otro es basado en el tráfico vesicular. En esta imagen observamos vías de transporte de proteína. Observemos cómo del núcleo al citosol o del citosol al núcleo se puede dar el transporte de proteínas a través de estos poros nucleares. Anteriormente se pensaba que solamente moléculas del interior podían salir, pero ahora se sabe que el citosol pueden entrar al núcleo. Entre otros como el citosol o de citosol a cloroplastos o a mitocondria o a peroxisomas, prácticamente se da esta ruta, ¿no?, de proteínas. Y por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, comentario, voy a estar